Hola, ¿cómo están? Ojalá que se encuentren muy bien. En el video de hoy nos convoca el estudio de las casaciones, tanto en la forma como en el fondo. Estos recursos, más que largos, yo los encuentro complejos, así que si me merecieran un consejo, vean este video con claridad de mente, luego de estar descansados, idealmente en la mañana, para que nuestras cabecitas logren el mejor entendimiento posible acerca de esta materia. En cuanto a las nociones previas del recurso de casación en general, podemos decir que es un recurso que tiene por objeto la nulidad, es decir, que lo que busca es la invalidación de la resolución judicial que estamos impugnando, ¿ya? Y por tanto eso es una gran diferencia con el recurso de apelación, ¿ya? Bien, que se interpone ante el mismo tribunal que dictó la resolución para que eleve los autos y conozca el Tribunal Superior Jerárquico, y que se interpone cuando una sentencia se ha dictado con omisión de los requisitos legales o sin sujeción a las causales que establece la ley o con infracción de la ley y ello haya influido en lo dispositivo del fallo. Dicho esto, pasamos de lleno al estudio de la casación en la forma. El recurso de casación en la forma es un acto jurídico procesal que emana de la parte agraviada, en la que le solicita al mismo tribunal que dictó la resolución que eleve el conocimiento para que el Tribunal Superior Jerárquico invalide la sentencia dictada por el inferior, ya sea porque se ha dictado con omisión de los requisitos que establece la ley o sin sujeción a las causales legales previstos para la dictación de esa sentencia, ¿ya? ¿Y en contra de qué resoluciones procede la casación en la forma? Procede en contra de las sentencias definitivas, en contra de las sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su prosecución, procede en contra de las sentencias interlocutorias dictadas en segunda instancia, sin previo emplazamiento de la parte o sin fijar un día para la vista de la causa, y en contra de las sentencias que se dicten en procedimientos o reclamaciones especiales. En cuanto a las causales para invocar este recurso, las vamos a encontrar en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil y son las siguientes: la incompetencia del tribunal, la implicancia o recusación de algún juez cuando ha sido acordada por un tribunal colegiada con un menor número de votos al previsto por la ley o sin comparecencia de los jueces llamados a dar su voto, por ultra petita, por cosa juzgada, por decisiones contradictorias, por desistimiento, prescripción o deserción del recurso de apelación. Y con esta causal que está en el número 8 hay que tener mucho ojo, porque hay que recordar que con la entrada en vigencia de la Ley de Tramitación Electrónica, el tema de la prescripción y la deserción del recurso están en veremos, porque solo rigen para aquellos procedimientos respecto de los cuales no se aplica la Ley de Tramitación Electrónica, como lo es, por ejemplo, el procedimiento de juzgado de policía local. Y también para el apelado que hace uso de su derecho de adhesión a la apelación. Y el noveno numeral dice que ante la falta de algún trámite que la ley establezca como esencial. Bueno, ¿y qué trámites la ley establece como esencial? Hay que distinguir la primera de la segunda instancia, ¿verdad? En primera instancia, trámites esenciales son el emplazamiento, el llamado a conciliación en el juicio ordinario y en el juicio sumario, la recepción de la causa a prueba, la práctica de diligencias probatorias, la citación a oír sentencia. Y en segunda instancia, el emplazamiento, la fijación de la causa en tabla, la citación para oír sentencia, entre otros, ¿ya? Pero con eso estamos bien en cuanto a mención de trámites esenciales. Perfecto. Ahora vamos a pasar al estudio de cómo se prepara el recurso de casación en la forma, porque el recurso de casación en la forma, para poder interponerlo, hay que prepararlo. Con preparar el recurso de casación en la forma nos estamos refiriendo a que la ley nos
impone la carga de haber reclamado en cada instancia posible y con cada herramienta que nos ha otorgado la alegación, ¿cierto? La reclamación de este vicio que nos genera agravio. Entonces, los presupuestos para entender que nosotros hemos preparado el recurso de casación en la forma son las siguientes. La parte agraviada con el vicio debe haber reclamado del vicio previamente con las herramientas que nos haya entregado la ley. En segundo lugar, que esas reclamaciones se hayan hecho en tiempo oportuno, es decir, dentro del plazo que establezca la ley para poder hacer esa reclamación, ya sea excepción o mediante un incidente, da lo mismo, pero que se haya hecho dentro del plazo legal. Y el tercer presupuesto para entender que nosotros hemos preparado el recurso de casación en la forma es que esta impugnación, esta reclamación haya sido hecha por la parte que está interponiendo el recurso de casación en la forma, ya sin perjuicio de que se haya hecho valer en el juicio la reclamación del vicio por la contraparte. La parte que está solicitando el recurso de casación en la forma debe haberlo reclamado. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cuál es la sanción ante la no preparación del recurso de casación en la forma? Que luego del trámite de la vista de la causa, el tribunal puede rechazar el recurso, ¿ya? Por no haberlo preparado. Ahora bien, igual existen casos en los que no se hace necesaria la preparación del recurso. Y son los siguientes casos. Cuando la ley no ha establecido recurso o medio de impugnación para reclamar el vicio, cuando la falta tiene lugar en la sentencia, en el pronunciamiento de la sentencia, o cuando el vicio llega a conocimiento de la parte que lo reclama luego de la pronunciación de la sentencia, o cuando el recurso se interpone en contra de sentencias de segunda instancia en virtud de las causales de ultra petita, cosa juzgada y decisiones contradictorias. Ahora, en cuanto a los requisitos necesarios para el recurso de casación en la forma, es decir, los presupuestos que se deben cumplir para poder interponer el recurso y que finalmente van a ser aquellos requisitos los que los tribunales en primera y segunda instancia revisen para hacer el examen de admisibilidad, son los siguientes. Que el recurso esté interpuesto por escrito, ¿cierto? Y que cumpla con los requisitos comunes a todo escrito. Que se mencione expresamente el vicio que se invoca, que el recurso de casación en la forma esté patrocinado por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y que no sea procurador del número, y debe señalarse expresamente en el escrito del recurso la forma en que se ha preparado la casación en la forma o la causal que habilita para no haberlo preparado. En cuanto a los efectos que produce el recurso de casación en la forma, por regla general no suspende los efectos de la resolución recurrida, a no ser que la parte recurrente no consigne la fianza de resultas o que el cumplimiento de la resolución haga imposible el cumplimiento de la sentencia que se dicte al resolver el recurso de casación en la forma. Ahora, en cuanto a la tramitación del recurso de casación en la forma, tenemos que tener claro, y esto es ventajoso para uno como estudiante porque no se tiene que aprender otra tramitación, es exactamente igual a cómo se tramita el recurso de apelación. Y lo único que difiere es en el momento en que el tribunal dicta su decisión, ¿verdad? Dicta el fallo. Porque el fallo puede acoger el recurso, rechazar el recurso o puede acogerlo de una forma en la que le ordene al tribunal inferior completarlo. Ya va a acoger el recurso de casación en la forma cuando cumpla con sus requisitos de procedencia, cuando el perjuicio sea solo reparable con la invalidación del fallo y cuando el vicio influya en lo dispositivo del fallo. Pero si se invalida la sentencia en virtud de los numerales 4, 5, 6 o 7 del artículo 768,
el tribunal deberá dictar una sentencia de reemplazo. ¿Cuáles son los numerales 4, 5, 6 o 7? Los siguientes. Ultra petita, haber sido pronunciada la sentencia con omisión de los requisitos del artículo 170. Cosa juzgada, decisiones contradictorias. Cuando el tribunal decida rechazar el recurso, va a mandar a cumplir lo ordenado, lo resuelto en la resolución recurrida al tribunal inferior. Se va a mandar a cumplir el fallo recurrido. Pero también puede ser que el tribunal decida ordenar completar el fallo, ¿ya? Esas son las decisiones que puede tomar el tribunal en cuanto a la decisión del recurso de casación en la forma. Ahora, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de casación en la forma? Cuando se trate de sentencias de única o segunda instancia, el plazo para interponerlo van a ser 15 días contados desde la notificación de la resolución. Y si se trata de sentencias de primera instancia, va a ser el plazo que se tenga para interponer el recurso de apelación, porque la casación en la forma se interpone junto con el recurso de apelación. Bien, excepcionalmente existen casos en que el tribunal, aun concurriendo las causales previstas para interponer el recurso de casación en la forma, lo va a desechar, lo va a desestimar en virtud de lo siguiente. Ya sea porque el perjuicio sufrido por la parte no es únicamente reparable con la nulidad del fallo, cuando el vicio no ha influido en lo dispositivo de la sentencia, o cuando emita esta decisión de completar el fallo. Si el vicio es la falta del pronunciamiento de alguno de los hechos, podrá entonces el tribunal ordenar que se complete el fallo o completarlo él mismo. Ahora, en cuanto al término del recurso de casación en la forma, hay una forma normal y una forma anormal de terminar el recurso. O sea, no sé si anormal, pero es la otra forma. La forma normal es que el recurso de casación en la forma va a terminar con el fallo, con la sentencia que va a dictar el tribunal. Y la otra forma es el desistimiento de la parte, ¿cierto? Es esta manifestación de voluntad en la que la parte expresa no querer continuar con el recurso. Básicamente es una renuncia. Y en cuanto a la deserción y la prescripción del recurso de casación en la forma, igual que en el de apelación, hay que hacer la salvedad que antes de la ley de tramitación electrónica, la deserción y la prescripción del recurso eran formas de término del recurso de casación en la forma y también de apelación, pero con la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica ya no, salvo respecto de aquellos procedimientos en los que no se aplica la ley de tramitación electrónica, como por ejemplo los procedimientos del juzgado de policía local. Ya, esto es un bonus. No tiene mucho que ver con la materia, pero es para lograr entender. ¿Por qué yo menciono el tema de la ley de tramitación electrónica, que antes de la entrada en vigencia, que después de la entrada en vigencia? Porque en virtud de, específicamente la deserción y la prescripción del recurso, tanto de apelación como de casaciones, eran formas de término del recurso, eran como sanciones que se le hacían a la parte por no cumplir con las cargas procesales, por ejemplo, de comparecer en segunda instancia a decir que querían, a manifestar que querían continuar con el recurso, o que se les pasara el plazo legal que tenían para hacer valer tales cosas, ¿cierto? Pero como entró en vigencia la ley de tramitación electrónica, ya no se hacía necesario la comparecencia ni tampoco la consignación de compulsas, que era esa plata que se les pedía para la fotocopia. Por eso yo nombro antes de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica y después, porque luego, con la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica, esas dos instituciones de la deserción y la prescripción del recurso de apelación y de las casaciones en general, cambió y ya no son formas de término. Y eso, no sé, yo quise hacer esta parte porque para que logremos, ¿cierto?, el entendimiento de por qué se mencionan estas cosas sin que queden al aire. Ya, eso. Continuamos. Ya, ahora vamos a estudiar el recurso de casación en la forma pero de oficio, que es básicamente una facultad que la ley otorga a los tribunales en ciertos casos
cuando están conociendo de un recurso de apelación, de casación, de una consulta o de alguna incidencia en la que se percatan de alguna causal de casación en la forma y que les faculta básicamente para tramitar y fallar el recurso sin necesidad de que lo haya hecho la parte, sino que es de iniciativa del propio tribunal. ¿Ya? En cuanto a sus características, decimos que es una excepción al principio de pasividad y por tanto hace más referencia al principio de inquisitivo, y es una facultad que la ley concede a los tribunales. En cuanto a los requisitos para poder realizar este recurso de casación en la forma de oficio, el tribunal debe estar conociendo del asunto por vía de apelación, casación, incidencia o alguna consulta, si está conociendo del asunto en virtud de otro recurso o causal, no le habilita para poder casar en la forma de oficio. Así que solo rige respecto de esas causales cuando está conociendo de apelación, casación, consulta o incidencia. Ya el tribunal debe constatar el vicio que representa la causal. Los vicios deben aparecer de manifiesto y no requiere, obviamente, que se haya preparado el recurso, ¿ya? Y en cuanto a los efectos, el Tribunal Superior Jerárquico que casa de oficio en la forma no se va a pronunciar sobre la incidencia que se le había pedido conocer, sino que derechamente va a fallar el recurso de casación en la forma, ¿ya? Y actitudes que puede tomar el tribunal cuando se refiere a casación en la forma en virtud de los numerales 4, 5, 6 y 7, va a proceder a dictar una sentencia de reemplazo, y cuando la casación en la forma de oficio se refiere a otros numerales que no sean los 4, 5, 6 o 7, va a remitir el proceso al tribunal ad quo para que dicte una nueva sentencia. Y ese ha sido el estudio del recurso de casación en la forma. Ojalá que sea entendible, digerible, porque vamos a pasar directamente al recurso de casación en el fondo. El recurso de casación en el fondo es un acto jurídico procesal de la parte agraviada en virtud del cual le solicita al tribunal que dictó una resolución determinada que eleve el conocimiento al Tribunal Superior Jerárquico para que éste invalide la sentencia en virtud de que se ha dictado con infracción a la ley y ello ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. De este recurso conoce la Corte Suprema y los tribunales arbitrales de segunda instancia. Se interpone directamente ante el tribunal que dictó la resolución para que eleve los autos y conozca el recurso y falle el recurso el Tribunal Superior Jerárquico de aquel que dictó la resolución. ¿En contra de qué resoluciones procede? Procede en contra de sentencias definitivas y procede en contra de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su prosecución, cuando sean inapelables o pronunciadas por la Corte de Apelaciones o un tribunal arbitral en segunda instancia constituido por árbitros de derecho. En cuanto a los requisitos para que el recurso de casación en el fondo sea procedente, vamos a estar a que son los siguientes. La solicitud del requisito de casación en el fondo debe interponerse por escrito, ¿cierto? Y debe cumplir con los requisitos comunes a todo escrito. Debe contar con el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y enunciarse los errores de derecho de los que adolezca la sentencia y enunciar de qué forma esos errores influyen en lo dispositivo del fallo. Y cuándo se va a considerar que hay alguna infracción a la ley, cuando hay una contravención al texto expreso, ya sea porque prescinde de la ley o pronuncia el fallo con oposición a ella. Por ejemplo, cuando se realiza el examen de admisibilidad del recurso de apelación y aun cumpliendo los requisitos no le da tramitación. O cuando se realiza una errónea interpretación de la ley. Así ocurre cuando el tribunal ad quo da un alcance diverso al que debería haber sido dado por aplicación de las normas de interpretación. Por ejemplo, cuando le da valor de plena prueba a un instrumento privado no reconocido ni mandado a tener por reconocido. O cuando realiza una falsa aplicación de la ley
Esto es cuando la ley es aplicada a un caso que no contempla. Por ejemplo, el tribunal prescinde de la aplicación de la ley a un caso expresamente contemplado en ella. Por ejemplo, el juez aplica una ley que está derogada. Ya, el plazo para su interposición son 15 días contados desde la notificación de la resolución que causa agravio, ¿cierto? Por tener esta infracción de ley que influye en lo dispositivo del fallo. Y en cuanto a la tramitación del recurso, se tramita de la misma forma en que se tramita la apelación, la casación en la forma, la casación en el fondo se tramita de la misma manera, ¿cierto? Y en cuanto a la particularidad de la tramitación, podemos decir que respecto de este recurso puede conocer en pleno la Corte cuando existan diversos criterios acerca de la materia y puede ser rechazado por manifiesta falta de fundamento, ya de forma unánime. El plazo para dictar sentencia en el recurso de casación en el fondo es de 40 días desde que termina la vista de la causa y el fallo del recurso se realiza de la siguiente manera. La Corte Suprema entonces puede acoger o rechazar el recurso y si rechaza el recurso va a solicitar que se le remitan los autos a la Corte de Apelaciones o al Tribunal Arbitral de Segunda Instancia, los cuales a su vez van a remitir los autos al Tribunal de Primera Instancia para que le den cumplimiento al fallo. Ya, y si acoge el recurso, la Corte Suprema en el mismo acto va a proceder a dictar dos sentencias, la sentencia de casación y la sentencia de reemplazo. La sentencia de casación es la que procede a invalidar la sentencia recurrida, dejando constancia que el recurso fue acogido, señalando la infracción de ley que se ha cometido, cómo se ha cometido, la forma en que ello ha influido sustancialmente en la parte dispositiva del fallo. Y la sentencia de reemplazo es la que resuelve el asunto controvertido aplicando correctamente la ley, pero manteniendo las consideraciones de hecho que se contienen en la parte considerativa de la resolución casada, porque no pueden ser modificadas a excepción de que se acoja un recurso de casación en el fondo por infracción a una de las leyes reguladoras de la prueba. Eso entonces en cuanto a la casación en el fondo. Ahora también existe una casación en el fondo de oficio contemplada en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil y dice que en los casos en que se desechare la casación en el fondo por defectos en su interposición, podrá igualmente el tribunal invalidar la sentencia si se hubiese dictado con infracción de la ley y esa infracción apareciere de manifiesto en lo dispositivo del fallo. Deberá constatar, eso sí, esa circunstancia la Corte en el fallo de casación y los motivos que determinan la casación en el fondo y dictará también una sentencia de reemplazo. Con esto hemos terminado el estudio de las casaciones. Espero que les haya quedado claro, que no se haya hecho tan largo y que les sirva mucho. Eso. Chao.